Damos gracias a Dios por su presencia. Meditando en toda la situación que estamos viviendo en nuestros días, creo que hoy más que nunca estamos valorando lo que es poder estrechar la mano de un ser querido, de algún hermano, algún amigo, y algo más, poder abrazarle, poderle con todo respeto y honestidad, darle un buen abrazo, un apretón de manos, ¿verdad? Y un beso en la mejilla como muestra de cariño y de gozo. Muchos hacen la pregunta: ¿cuánto va a durar todo esto para que podamos nosotros convivir con nuestros seres queridos, volver a hacer lo que antes hacíamos, convivir en familia? Y déjeme decirle que estas cosas no son nada nuevo. Nos podemos remontar hacia los tiempos bíblicos. En los tiempos de Jesús, el problema que existía no solamente era un virus, como en la actualidad. El problema que existía era la lepra, una enfermedad incurable, muy contagiosa. Y las personas que llegaban a poseerla o a contagiarse de esta terrible enfermedad quedaban prácticamente marcadas. Con el desarrollo de esta enfermedad, el leproso se convertía en un ser repulsivo para sí mismo y para los demás. Es decir, causaba horror y causaba tristeza, causaba lástima, voy a llamarlo así, para sí mismo y para los demás. La lepra avanzaba en diferentes etapas. Poco a poco la persona se iba perdiendo su aspecto humano, es decir, se iba desfigurando. Algunos estudiosos dicen que lo que más afectaba eran las cejas, los ojos, la nariz, la boca y algunas extremidades. Pero para resumirle a esto, déjeme decirle que los nervios eran afectados y por lo tanto se perdía la sensibilidad. Es decir, cuando una persona empezaba a generarse más la lepra en él, se volvía insensible a tal punto que uno le podía pegar en un brazo y no sentía, porque la lepra lo hacía insensible debido a que los nervios eran afectados. Pero no solamente eso, los músculos se degeneraban, los tendones se contraían hasta el punto de que la mano se encogía o los dedos de la mano se encogían a tal punto de quedar como el aspecto de una garra, de un águila. Y bueno, se producían ciertas llagas o ciertas ulceraciones crónicas en la piel y en las manos, las cuales en muchas ocasiones producían que los dedos tanto de las manos o de los pies fueran amputados de una manera paulatina, hasta que por último, como consecuencia, quizás la mano o todo el pie se perdía, o incluso hasta toda, quizás una extremidad, ya que la lepra no solamente consumía la piel y los tendones y los músculos, sino incluso también los huesos. Estaba viendo un dato recientemente y se cree que hay alrededor de unas 2,000 personas en cierta parte del África aún infectadas de la lepra. Pero vuelvo al tiempo actual o al tiempo pasado. Debido a la posibilidad del contagio, el enfermo que tenía esta situación de lepra era separado de su familia y de toda una vida social. Es decir, dejaba de activar en el trabajo, dejaba de activar en la escuela, dejaba de tener relación con su familia y con sus seres queridos. Y es por esta razón que habitualmente dichas personas que padecían la lepra se convertían en compañeros de los muertos. ¿Por qué compañeros de los muertos? Porque el lugar donde habitaban era el lugar de los sepulcros. Ahí en un cementerio es donde podían encontrar simplemente compañía. ¿Y sabe quiénes más se refugiaban en los sepulcros? Los endemoniados. De ahí encontramos la historia del endemoniado gadareno que vivía entre los sepulcros. Era una situación algo horrible, algo más de acuerdo al Antiguo Testamento, que dichas personas que padecían la lepra vivían en ciertas cavernas o en ciertas cuevas reconocidas o conocidas como leprosorios, y en las cuales estaban condenados a vivir todo el resto de sus días, porque una persona que contraía la lepra era prácticamente un muerto viviente. Ahí es donde yo creo que algunos sacaron la ideología de los zombies. Si usted alguna ocasión ha visto una imagen de un zombie, imagínese entonces ahí un zombie, gente que estaban ahí debido a que su situación física era terrible, la enfermedad que estaban viviendo era terrible, y desde ahí estaban obligados a vivir de una manera triste. Ahora, lo más doloroso es que la lepra hacía que las personas no pudieran adorar a Dios, no podían acercarse a Dios, no podían ir a la casa de Dios.
eso estaba prácticamente prohibido, ¿sí? ¿Y por qué decimos todo esto? Porque mire, toda persona que se le diagnosticaba lepra, era el sacerdote el que se encargaba de revisar a las personas para ver si realmente estaban padeciendo de este mal o no. Y entonces, cuando el sacerdote se daba cuenta que dicha persona poseía lepra, quedaba prácticamente excluido de rendir culto a Dios. Y yo quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios, a Levítico capítulo 13, verso 45 al verso 46. Levítico capítulo 13, verso 45 al verso 46. Desde la ley de Moisés, Dios nos describe la situación de estas personas. ¿Cuál era el confinamiento que ellos deberían recibir? Dice la Biblia: y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Quiero que note aquí lo que dice este versículo. Voy a destacar algunas cosas. En primer lugar, dice que la persona que poseía lepra llevaba harapos, ropas rasgadas, ropas viejas. Ahora usted se puede imaginar esas ropas viejas y rasgadas, vamos a llamarlo así, su pantalón de esa persona, debido a que tenía llagas, no sé, quizás en las piernas, se pegaba la tela a su cuerpo debido a la sangre y a la pus que supuraba la piel de esa persona. En la espalda, en el cuerpo, era prácticamente era una vestimenta manchada con sangre y pus, y quizás manchada de tierra, de suciedad, y quizás algunas moscas ahí pegadas. Esto era algo terrible. Pero algo más, dice: su cabeza descubierta. Y algo más, el otro aspecto que quiero denotar es que dice que gritaba, es decir, gritaba a voz en cuello: soy inmundo, soy inmundo. ¿Por qué gritaba de esa forma? Para evitar que otras personas se acercaran a él. Hoy vemos a una persona que quizás en una situación y no grita de esa manera, pero estas personas estaban obligadas, o la ley les responsabilizaba a gritar, a decir: apártense de mí. Esa expresión de decir soy inmundo, lo que daba a entender: apártense de mi camino, no los quiero contagiar, soy inmundo, soy impuro, apártense de mí. Eso es lo que da a entender. Ahora el versículo 46: todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo y estará impuro, y habitará como solo, fuera del campamento será su morada. Esto es algo terrible, da a entender que era apartado de su familia, era apartado de sus hijos, era apartado de sus padres, era apartado de toda la gente que le rodeaba. Y unido a esto, ¿sabe lo que más taladraba en el corazón de la persona que padecía la lepra? Es que se formaba una incógnita en la mente o en el corazón, porque había un pensamiento que torturaba a ellos. ¿Cuál era ese pensamiento? El pensamiento era el siguiente: quizás Dios me ha rechazado. Porque en la antigüedad algunos religiosos decían que cuando alguien contraía la lepra es porque estaba pagando una consecuencia de su pecado, o porque Dios lo había alejado, o porque estaba maldito, o por ciertas cosas. Usted sabe que el ser humano, para juzgar y para tachar a una persona y etiquetarla, es buenísimo. Pues en aquel entonces los religiosos tenían eso. Como si no fuera suficiente el dolor físico, como si no fuera suficiente el haber sido apartado de la familia, como si no fuera suficiente no acercarse a Dios, como si no fuera suficiente el tener esa incógnita en la mente, como si no fuera suficiente todo lo demás, los demás padecimientos, todavía había gente que era muy buena para condenar. Y esta era la situación que vivía una persona que padecía la lepra. Ahora, debido a que en esos días la lepra era incurable, la persona era conducida de una manera simultánea o lentamente a la muerte. Por lo tanto, como dije, una persona que era leprosa o una persona que sufría la lepra era un muerto en vida. Y yo quiero que vaya conmigo, por favor, a Marcos capítulo 1, verso 40
al verso 45 y aquí iniciamos el tema. Marcos capítulo 1, verso 40 al 45. Dice la palabra del Señor, está hablando de Jesús, dice: y vino a él un leproso, rogándole, hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Verso 41, Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Verso 42, y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Verso 43, entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Verso 45, pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Hoy quiero hablar con usted el tema: la fe de un leproso. Diga conmigo: la fe de un leproso. Yo quiero que ahí en casa me siga con esto y diga: la fe de un leproso. Lo primero que nosotros encontramos en el verso 41 es el encuentro de Jesús con un leproso. Y existen varias cosas que debemos considerar en ese versículo, en el versículo 41. Lo primero que vamos a destacar ahí es el atrevimiento de este hombre. La Biblia dice: y vino a él un leproso. Es decir, que el que tomó la iniciativa de venir a ese encuentro no fue Jesús, sino más bien aquí lo que nos deja entrever es la iniciativa de este hombre. Lo que nos hace pensar es lo siguiente: ¿cómo es que este hombre se atrevió a acercarse a Jesús a pesar de que era algo en contra de la ley y a pesar de la oposición, la repugnancia de la gente? ¿Cómo es que se atrevió? Él sabía que si salía del lugar donde tenía que estar podía morir a pedradas. ¿Cómo es que se atrevió? Lo más común, o lo que podemos nosotros extractar, es que haya habido la probabilidad de que este hombre, ahí donde se encontraba sufriendo de este dolor, escuchó hablar de Jesús, escuchó que Jesús sanaba, escuchó que Jesús hacía milagros, escuchó que Dios podía hacer algo glorioso, escuchó que 10 leprosos habían sido sanados, escuchó que un cojo fue sanado. Y entonces, cuando él escuchó esa noticia, llegó el momento en que Jesús venía cerca y oyó que Jesús venía por ahí, y probablemente lo que él dijo: Jesús viene por ahí. Yo he escuchado que toda persona que le toca, que toda persona que él declara sano, él es sanada. Y por lo tanto, yo sé, aquí hay una cosa: o puedo quedarme el resto de mi vida ahí inmovilizado, puedo quedar el resto de mi vida ahí olvidado, sufriendo el dolor, o bien me arriesgo a ir ante el Señor a su encuentro. Quizás sea yo apedreado, pero también quizás yo sea sanado. Amados hermanos, quiero darle a usted aquí a entender es que la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Este hombre escuchó hablar que Jesús tiene poder para sanar, tiene poder para liberar, aleluya, y su vida cambió. Existen personas que se están hundiendo en la depresión, en la tristeza, en el temor, en la angustia, en la zozobra, en la duda, en la incredulidad, sencillamente porque lo único que escuchan, ¿sabe qué? Son malas noticias. Hoy yo te traigo buenas noticias. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. No importa si has sido infectado, no importa si estás padeciendo como este hombre. Escúchame bien: el mejor consejo no es que te encueves ahí. El mejor consejo, aleluya, es que salgas, aleluya, al encuentro de nuestro Señor Jesucristo, y Él va a transformarte, Él va a cambiarte. El segundo aspecto que encuentro en este versículo es la
Jesús. Cualquier rabino en ese tiempo se hubiese alejado inmediatamente de aquel leproso. Sin embargo, Jesús no se alejó de él, sino que permitió que este hombre se acercara. Todo rabino en el tiempo de Jesús, si hubiera visto a un leproso venir a él, simplemente le hubiera dicho: apártate de mí, o lo hubiera alejado de él, hubiera hecho otra cosa. Pero Jesús no hizo eso. El tercer aspecto que encuentro aquí es que este hombre reconocía que Jesús era un ser superior al ser humano. Por eso la Biblia dice: rogándole e hincada la rodilla. En el tiempo de Jesús, a quien solamente se le podía hincar probablemente y venerar y respetar era al César, eran a los gobernantes, era un rey. Y Jesús aquí vemos que permite que este hombre se incline, se arrodille, que le ruegue. Y esto significa que este hombre se presentó ante el Señor con humildad, sabiendo que nada merecía, que no tenía nada que ofrecerle a cambio al Señor. Sin embargo, se tomó de la gracia de Dios, del favor de Dios, de la misericordia de Dios. Oh, amado hermano, escúchame bien. Todo ser humano por sí mismo no tiene nada que ofrecer. Lo único que tenemos en nosotros de nuestra esencia es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero cuando venimos al Señor, Jesús dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Cualquiera que sea tu condición, cualquiera que sea tu situación, si tú vienes a Cristo Jesús, Él no te echa fuera. Él te cambia, Él te transforma, Él te perdona, Él te libera. A continuación, en el verso 4, el siguiente aspecto que encuentro ahí es las palabras que expresa este hombre de Jesús, porque le dice: si quieres, puedes limpiarme. ¿Cómo le dijo? Si quieres, puedes limpiarme. En estas palabras quiero que usted se detenga ahí, porque en estas 2 o 3 palabras hay algunos aspectos muy importantes que destacar. Primero, este hombre tenía una falta de duda, sino que es una evidencia, una actitud de dependencia total de la gracia del Señor. Esa expresión de decir: si quieres, puedes limpiarme, no está diciendo que este hombre dudaba que el Señor tenía el poder para hacerlo. No, este hombre sabía que el Señor tenía el poder para hacerlo, y que solamente por la gracia de Dios él podía ser sanado. Segundo, este hombre tenía una visión maravillosa del poder del Señor. En otras palabras, sabía que el Señor tenía el poder para sanarlo. Lamentablemente no conocía aún el amor y la misericordia del Señor. Gente que tiene el poder para hacer milagros, que Dios tiene el poder para sanar, para perdonar, pero lo que no conoce evidentemente es el amor y la misericordia del Señor. Tercero, este hombre utilizó el término limpiar en lugar de sanar o curar. Él no dijo: Señor, si quieres puedes curarme, si quieres puedes sanarme. Lo que él dijo: si tú quieres puedes limpiarme. ¿Por qué dijo esto? Porque esto indica que la lepra se veía principalmente como una causa de impureza, más que como una enfermedad. Ahora, el versículo 41, mire lo que dice la Escritura. Siguiente versículo nos muestra el corazón compasivo de Jesús. La Biblia dice: y Jesús teniendo misericordia de él. Jesús teniendo misericordia de él. ¿Sabe qué significa esto? La traducción debiera decir así: habiendo sido conmovido dentro de sí, en sus entrañas. Cuando Jesús vio a este hombre, sintió compasión de él. Y hay una gran diferencia entre lástima y compasión. Lástima es aquel que siente el sentimiento que una persona siente solamente por alguien, pero no hace nada. La compasión no solamente siente dolor,
No solamente es dolor interno, sino que conlleva a una acción. Jesús tuvo compasión de este hombre. Segundo, como acto seguido, la Biblia dice que Jesús extendió la mano y le tocó. Ahora, yo aquí me hago una pregunta. ¿Acaso el Señor no pudo haberle sanado solamente con una palabra diciendo sé sano? Como en el caso de los 10 leprosos, como en el caso de aquel centurión, como en el caso de otras personas que solamente eran sanadas con la palabra que a distancia les decía sé sanado, sé limpio, recibe. Pero la pregunta es ¿por qué? Una palabra de Jesús bastaría para sanar a este hombre o limpiar a este hombre. Una palabra de Jesús bastaba para hacer un milagro. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor permitió esto? ¿Por qué el Señor Jesús permitió esto? Siendo que los rabinos por lo general trataban a los leprosos de una manera de menosprecio, y no solamente eso, les tiraban piedras para que se alejaran. Siendo que una persona cuando tenía contacto con un leproso o tocaba a un leproso, dicha persona también quedaba impura y quedaba contaminada. ¿Por qué el Señor se atrevió a tocarle? ¿Por qué el Señor tuvo que tocar a este hombre y no solamente con una palabra? Te voy a decir rápido por qué. Mira, este hombre había estado aislado por mucho tiempo y no había recibido ninguna muestra de afecto a través del contacto físico. Quizás se había apartado de sus padres y no habían sabido ya lo que era tener el saludo de un padre, el poder abrazar a sus hijos, el poder abrazar a su esposa, el poder abrazar a sus hermanos, a sus amigos. La situación que este hombre vivía no solamente era una situación de salud, sino era una situación de soledad. Y una de las formas o una de las razones por la cual el Señor se atrevió a tocar a este hombre fue para darle afecto, fue para darle amor, fue para darle aceptación. ¿Cuántos estamos aquí? Cuando a una persona se le demuestra el amor a través de una expresión física, esa persona recibe sanidad. Lo que estoy decirle aquí, amada familia, es de que el Señor no solamente estaba interesado en sanar el cuerpo de este hombre, sino su propio corazón. Había recibido desprecio, había recibido humillación, había recibido soledad, había recibido aislamiento, había recibido rechazo. Ahora aquí estaba Jesús, no solamente para sanarlo de esa lepra, sino para sanarle también el corazón. Porque una persona yo entiendo que cuando una persona se enferma o está enferma de una situación muy difícil, no solamente sufre en su cuerpo físico, sino sufre en su interior. Y te voy a decir por qué. Porque empieza a sentir que es una carga para la familia. Empieza a sentir que es una carga simplemente para sus hijos, para sus hermanos o para todo el mundo. Y en ocasiones dijera, mejor me quiero morir porque nada más soy carga. Este hombre había experimentado quizás todo eso. El siguiente aspecto que encuentro en este versículo son las palabras de Jesús. Jesús dijo, quiero, sé limpio. Quiero, le dijo, sé limpio. Esto revela el amor del Señor, su compasión y redención. Estas palabras muestran el poder y la autoridad, pero también el amor y la comprensión del Señor. Por lo tanto, estas palabras, quiero ser limpio, nos llevan a meditar en lo siguiente. Primero, escúcheme bien. Solo los sacerdotes del orden de Leví eran los encargados que declaraban o podían declarar a un leproso limpio. Solamente ellos podían declararlo. Una vez que el leproso ofrecía ciertos sacrificios, después de que había sido limpio y el leproso ofrecía cierto sacrificio, entonces
el sacerdote lo declaraba limpio. Pero escúcheme bien, el sacerdote solamente declaraba limpio a aquel que había sido sanado de quizás a un tratamiento o quizás a un cuidado que había recibido dicho leproso. Simplemente lo declaraba limpio. Pero ojo aquí, ningún sacerdote tenía el poder y la autoridad de limpiar la lepra o de sanar la lepra. La Biblia dice que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Lo que yo quiero decirle aquí, amada familia, que Jesús no solamente tiene el poder para declararte limpio, sino que también tiene el poder para arrancar y erradicar todo problema, toda lepra, todo espíritu de enfermedad. Jesús no solamente declara las cosas, sino que Él las hace, Él las realiza, Él las crea. Segundo aspecto, el sacerdote era el único que podía realmente ofrecer un sacrificio. Pero en tercero, escúcheme bien, esto nos conlleva a una conclusión de lo que Jesús pronunció en estas palabras. Porque dijo: quiero ser limpio. Él estaba simplemente declarando, mis amados hermanos, en el futuro que Él moriría para limpiar nuestros pecados y para limpiar nuestras maldades. La Biblia dice que la lepra es un tipo o una figura del pecado. Él puede no solamente sanarnos, sino que aún puede limpiarnos completamente de nuestros pecados. Versículo 42 nos describe el milagro realizado en este hombre. Verso 42 dice: así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Aquí me llama la atención algunas cosas. Lo primero, la declaración instantánea de Jesús hizo que de forma instantánea la lepra desapareciera. La Biblia dice que el endemoniado gadareno fue liberado de manera instantánea. La Biblia dice que la suegra de Pedro fue sanada de fiebre de manera instantánea. Y ahora vemos aquí al leproso que también es sanado de manera instantánea, es limpio. Esta enfermedad era una verdadera muerte en vida para este hombre, como he dicho. Este hombre, voy a llamarlo así, estaba padeciendo de un espíritu de muerte que lentamente lo estaba matando. Sin embargo, cuando viene Jesús, que es el camino y la verdad y la vida, la muerte no puede resistir cuando está realmente la vida ahí presente. Le voy a decir por qué Lázaro tuvo que resucitar de entre los muertos. Lázaro tuvo que resucitar de entre los muertos porque estaba Jesús ahí presente, y Jesús es la vida, y donde está la vida no puede haber muerte. Donde está la vida de Dios no puede haber muerte. ¿Me estoy explicando? No hay límites ante el poder y el amor del Señor. Esto nos da a entender, mis amados hermanos, escúcheme bien, y los que están ahí en casa escuchando este tema: los hombres se pierden hoy en día no porque sean demasiado malos, demasiado sucios para ser salvos, sino porque no quieren acudir a Cristo, que puede salvarlos. Este hombre no tenía solución, estaba sucio, estaba inmundo, tenía lepra, pero vino a Jesús, fue completamente limpio, fue completamente sanado en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, fue completamente regenerado. Esto me da a entender que la gente que está en situaciones difíciles, el único camino que hay que buscar y seguir es a nuestro Señor Jesucristo. Verso 43 y verso 44. Jesús le da dos órdenes a este hombre. Una vez que este hombre es sanado, es limpio de su lepra o de la lepra, el Señor le da dos órdenes. ¿Cuáles son esas dos órdenes? Primera orden, le pide que guarde silencio. Mire lo que dice el versículo 43. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. O sea, le dio una orden, le dice rápidamente, le está diciendo: ya vete.
Le da una orden, dice, vete. ¿Sabe usted que las órdenes, qué diferencia hay entre un mandamiento y una orden? Rapidito nada más le voy a decir, es que las órdenes son para obedecerlas de inmediato. Dice la Biblia que del Señor le dio ciertas órdenes, le encargó rigurosamente y le despidió luego. Pero ¿en qué consistía esa orden? Le dijo, mira, no digas a nadie nada. Pregunto, ¿por qué el Señor le ha de haber dicho a este hombre, no le digas a nadie nada? Si es un testimonio maravilloso. Pregunto, si tú hubieras sido sanado, si tú hubieras sido este hombre, ¿le hubieras contado el testimonio de cómo el Señor te sanó a tus amigos, a tu familia, o no se lo hubieras contado? ¿Se lo hubieras contado o no se lo hubieras contado? Aunque esto implicara desobedecer al Señor que te dijo, no digas nada a nadie. Es porque el Señor le dio esta orden. Le dijo, no le digas nada a nadie. Me imagino, pero ¿cómo, Señor? Pues si voy a asistir este jueves a mi casa de amistad y se van a dar cuenta. ¿Cómo? Si hace 4 años que no voy al trabajo y me voy a presentar al trabajo, ¿cómo le hago? ¿Cómo me dice sano? Pues voy a ir a casa. Voy a ir a ver a mis hijos, a mi esposa, a mis padres, y me van a preguntar que cómo fui limpio. Si apenas hace una semana, si apenas ayer me vinieron a dejar por ahí un plato de comida. ¿Cómo? ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos saben que hay cosas que se pueden esconder? ¿Cuántos saben que hay cosas que se pueden callar? Pero ¿cuántos saben que hay cosas que es inevitable que tú las calles? ¿Sabes por qué es inevitable que tú las calles? Porque hay evidencias externas, hay evidencias que dan testimonio de que Dios tiene poder para sanar. ¿No me está oyendo? Hay evidencias del poder de Dios, hay evidencias de la manifestación de la gloria de Dios. Y cuando hay evidencias, es imposible callar. Siguiente orden que le da, le muestra o le da la orden que se muestre al sacerdote y que ofrezca el sacrificio ordenado por Moisés. Mire lo que dice Éxodo 44. Sino ve, dice, y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Ahora quiero decir esto aquí, porque la primera orden, como ya dijimos, fue que este hombre guardara silencio. Segunda orden que el Señor le da es que se muestre al sacerdote, es decir, que vaya con, que ofrezca el sacrificio que había ordenado Moisés. Y aquí quiero destacar por lo menos 5 cosas, así que pon atención en esto. En primero, Jesús deja claro que él respetaba completamente la ley. De hecho, Jesús dijo, no vine para abolir la ley, dice, vine para cumplirla. Jesús estaba mandando a este hombre ofrecer lo que había ordenado Moisés porque estaba él cumpliendo la ley. Jesús vino para cumplir la ley. Segundo, el Señor pretendía que la vida social religiosa de este hombre fuera una vez más restaurada ahí en Israel, haciendo lo que se mandaba de acuerdo ahí a los ritos que tenían que hacerse. O sea, en otras palabras, Jesús quería que este hombre una vez más se integrara a la sociedad, se integrara a su vida activa. Tercero, el leproso sanado se presentaría ante el sacerdote, escúchame bien, para ser examinado si verdaderamente había sido sanado de la lepra, sí o no, si realmente había sido limpio o no. Es como alguien que, por ejemplo, aquí oráramos por esa persona y vemos que el Señor la sana, pero como que hay tela de duda y hay uno que otro incrédulo por ahí que dice, eso nada más tienen paleros, eso nada más están actuando esto. O él mismo tiene, la misma persona dice, ¿será que realmente fui sanado? ¿Será que realmente soy limpio? ¿Será que realmente se fue de mí la enfermedad?
Pero otra cosa que yo le dijera, ¿sabe qué? Vaya, si no cree, vaya, hágase unos análisis, chequese, que le hagan una radiografía, que le hagan una tomografía, que le hagan etcétera, etcétera, análisis de sangre, de todo, y convénzase por usted mismo. Lo que Jesús estaba dándole a entender a este hombre: ve y muéstrate al sacerdote para que te des cuenta que lo que tú estás viviendo no es una ilusión, sino que verdaderamente y completamente fuiste limpio y fuiste sanado. Oh, gloria al nombre del Señor. Para que tú realmente te convenzas y para que no haya tela de duda de que verdaderamente fuiste limpio. Yo recuerdo, voy a dar un pequeño testimonio de un amigo que, sirviendo al Señor, en una ocasión se empezó a sentir algo delicado de salud, así que fue y se chequeó. Y cuando fue y se chequeó, después de tantos estudios, salió que tenía ciertos cálculos en los riñones, es decir, algunas piedras ya algo grandes. El especialista que lo atendió, después de hacerle chequeos y estarle recetando medicamento, le dijo: ¿sabe qué? Pues prepárese para lo peor, porque yo no creo que de esta usted salga. Y él le dijo: ¿sabe? Yo conozco a un Cristo vivo. Cuando dijo yo conozco un Cristo vivo, este médico se levantó y se sonrió con una risa media burlona. Le dijo: bueno, pues ¿a qué te dedicas? Le dijo: bueno, mire, yo soy pastor. ¿Tú eres pastor? Se empezó a reír. Pues a ver, ruégale a tu Dios a ver si te saca de esta. Y usted sabe que uno como hombre a veces es uno gritón, pero en cosas como estas a veces uno se queda callado. Y yo doy gracias por las mujeres, porque son más bravas que el hombre. Así que este varón iba con su esposa, y su esposa se pone de pie y le dice: doctor, nosotros hemos creído en un Cristo vivo, y un día le vamos a traer los resultados delante de sus ojos de que mi esposo ha sido sanado, poder, sangre de Dios. El hombre se dijo: pues váyanse, le dijo, vayan y clamen a su Dios a ver si es cierto. Estos hermanos se fueron y estuvimos nosotros orando, estuvimos clamando, orando, declarando. Yo recuerdo que le hablé a este amigo, le digo: mira, eso es lo que ellos dicen, pero la última palabra Dios la tiene. Yo a usted le he enseñado aquí, amado hermano, que la última palabra Dios la tiene. Así que empezamos a orar. El Señor tocó la vida de este hombre de Dios, lo tocó, lo sanó. Y cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, le hizo sentir aquí como que algo le arrancó acá de los riñones, como que algo se le quitó de aquí. Fue y se hizo otro chequeo, fue y se hizo otros análisis. Y entonces apareció que sus riñones estaban completamente limpios. Lo que hizo este varón con su esposa fue y se lo llevaron a ese médico que se rió, se burló o dice que era ateo. Y entonces dice: no, eso no es cierto. Le dice: mire, a veces, dice, los estudios fallan. ¿Sabe lo que hizo este hombre? Les dio otra orden para ir a otro consultorio, ¿cómo se llama? A otro laboratorio, para que se hiciera otros estudios. Y dice: bueno, mire, yo sé que ya soy sanado, pero nada más para que usted se acabe de convencer de que el Señor ha hecho la obra, voy a hacerlo. Ellos fueron, se hicieron los estudios y una vez más salió que absolutamente estaba sano. Fue y se lo trajo: mire, aquí está, léalo, y aquí tiene 2 pruebas, y si quiere hago la tercera. Pero yo le digo una cosa: el Cristo que yo conozco me ha sanado total y completamente. Jesús me ha hecho libre. Jesús me ha sanado. La quinta cosa, o la cuarta cosa que encuentro aquí, del por qué Jesús está declarando sanidad, es porque estaba cumpliendo y diciendo que el reino de Dios se había acercado. Eso fue lo que el Señor le dijo a los mensajeros que envió Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista a preguntar: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro?
Respondió Jesús y le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan y los leprosos. Lo que estaba declarando, el reino de Dios se ha acercado, y como se ha acercado a ti, lo más común, lo más es de que tú seas total y completamente sanado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora quiero decirle aquí, el reino de Dios no solamente tiene que ver con el reino milenial, como ya le enseñé en la otra ocasión. No tiene que ver solamente cuando estemos en el cielo. El reino de Dios tiene que ver con la proclamación del evangelio, con la expansión del evangelio. Y la expansión del evangelio o la predicación del evangelio consta de liberación, consta de llenura del Espíritu Santo, consta de proclamación, consta de milagros, consta de investidura del poder de Dios, consta de todos los beneficios que Jesús compró por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es el reino de Dios. Si el reino de Dios se acerca, más común es de que Dios se mueva y Dios se manifieste en tu vida y a través de tu vida. No importa la situación, no importa la condición, el reino de Dios se ha acercado y se sigue acercando hoy en día. La quinta cosa que quiero destacar es que el tipo de sacrificio que se hacía para la ocasión de declarar a un leproso limpio anunciaba la obra de Cristo. ¿Y en qué consistía dicha ofrenda que tenía que ofrecer el leproso? Consistía, escuche bien, consistía en ofrecer 2 avecillas. Algunos creen que eran 2 palominos o 2 palomitas, otros creen que eran 2 tórtolas. Aquí la Biblia solamente nos menciona, dice que eran 2 avecillas. ¿Qué se hacía con esas 2 avecillas? Una de esas avecillas se degollaba, se sacrificaba, y la sangre de esa avecilla se depositaba en un tazón. La otra avecilla se quedaba viva. ¿Qué se hacía con la sangre y con esa avecilla que quedaba viva? La sangre que se tomaba aquí de aquella avecilla que había sido sacrificada se vertía sobre la avecilla viva. En otras palabras, se bañaba con esa sangre, esa avecilla viva. Y luego, una vez más que ya era bañado, estaba así rociada con sangre, se hacía o se mandaba ahora sí a volar, se enviaba a volar a la avecilla. ¿Qué significaba todo esto? Esto tiene que ver con la obra de nuestro Señor Jesucristo, lo cual quiere decir que nuestro Señor Jesús murió, fue crucificado, derramó hasta la última gota de su sangre, pero Él se levantó también de entre los muertos al tercer día y ascendió al tercer cielo para estar sentado a la diestra del Padre Celestial. Lo que Jesús estaba aquí diciendo, ¿sabe qué? Te estoy sanando. Mira, escuche bien, lo que Jesús le estaba diciendo a este hombre: te estoy sanando, aun cuando todavía no he muerto, aun cuando todavía no he ido a la tumba, aun cuando todavía no he resucitado, aun cuando todavía no he ascendido al cielo, pero por cuanto has creído y te has armado de fe, te estoy adelantando algo glorioso que vendría después del sacrificio. Amada familia, escúchame bien, tu fe, tu perseverancia, tu oración, tu clamor, tu persistencia puede hacer que Dios haga cosas más allá de lo normal, más allá de lo común. En otras palabras, lo que quiero darte a entender, que este hombre pudo haber sido limpio después de que Jesús resucitara y ascendiera al cielo. Sin embargo, el Señor le estaba adelantando tiempo. ¿Me estoy explicando? Es como que el lugar donde usted está trabajando le dijeran: mira, ¿sabe qué? Le voy a adelantar el aguinaldo. ¿Pero cómo? Si estamos en agosto. No sé por qué usted me cae tan bien, pero te voy a adelantar el aguinaldo. Tú dices: pero es que no soy digno. No te estoy diciendo que si eres digno, es que me caes bien, no sé qué tienes, pero te voy a adelantar el aguinaldo. ¿Me estoy explicando? Lo que Jesús estaba haciendo es que le estaba adelantando, escúcheme bien, uno de los beneficios de su sacrificio en la cruz del Calvario a este hombre. Cuando tú te decides a creer, venga lo que venga, pase lo que pase, escúchame bien, si tú estás firme en tu fe, Dios obra de una manera gloriosa y poderosa. ¿Cuántos dicen amén?
Lo último, versículo 45, nos expone la falta de silencio de este hombre. Mire lo que dice: pero oído él, comenzó a publicarlo mucho, y al divulgar el hecho, como dice, pero él ido comenzó a publicar mucho y a divulgar el hecho, es decir, a divulgar lo que había sucedido. Yo quiero solamente decirte lo siguiente: imagínate, ese hombre había estado ahí leproso, la Biblia no nos dice qué tiempo, pero supongamos 4 años, supongamos 7 años, siendo apartado de sus hijos, siendo apartado de su hogar, de su matrimonio, de sus padres, de sus hermanos, siendo apartado de todos. Y déjame dramatizarte esto, porque yo me imagino a la familia, por ejemplo, un domingo como a eso de las 2 de la tarde, está ahí la familia reunida en casa, viendo la transmisión por Facebook Live de Ebenezer, una iglesia con propósitos. Todos están ahí reunidos escuchando el mensaje. De momento escuchan que alguien llama a la puerta, tocan el timbre, nadie sale, hasta que de momento alguien se atreve a asomarse, un niño se atreve a asomar, un jovencito se atreve a asomar y dice: oiga, le dice: mamá, creo que el que está allá a la puerta, allá afuera, creo que es papá. ¿Cómo que es papá? Si papá está leproso, papá es un leproso, él está sentenciado ahí. Dice: no, pero es que yo creo que es papá. Y le dice: a ver, chamaco, hazte a un lado. Y me imagino a esa mujer saliendo y dice: ¿eres tú? Yo no sé si se llamaba Manuel o se llamaba Ricardo o se llamaba Néstor, no sé cómo se ha de haber llamado. Me dijo: no, eres tú. Le dijo: sí, yo soy, pero ¿cómo? ¿Eres tú? Sí. Me imagino que la mujer llamó a sus suegros, llamó a la gente, dice: pero oiga, está aquí mi esposo, pero ¿cómo es posible? Me imagino que abre la puerta, viene este hombre, se encuentran y dice: pero ¿qué es lo que te pasó? Le dice: no, mira, lo que pasa es que yo oí hablar de un Jesús. ¿Has escuchado hablar de Jesús, el que sana a los enfermos? ¿Has escuchado hablar de Jesús? Pues Jesús llegó por donde yo estaba y yo me decidí a salir de donde estaba y tuve un encuentro con el Señor y Él me sanó, Él me hizo limpio, Él me hizo libre, soy ahora diferente. Yo me imagino a esa esposa abrazando ahí a su esposo. Me imagino a los niños ahí todos abrazados, todos en familia, haciéndole bolita ahí, abrazándolo, llorando. Pronto por ahí la vecina, doña Carmela, doña Juana, se enteraron que había un lloriqueo y dijeron: pero ¿cómo es posible? Hay un lloriqueo allá en la casa de la vecina. Usted sabe cómo hay vecinos, ¿verdad? Hay un lloriqueo allá, imagino que van y tocan. Vecina, se le ofrece algo. ¿Ha pasado algo? ¿Qué ha pasado? Le dijo: no, bueno, sí ha pasado algo, pero algo muy bueno. Algo muy bueno. Mi esposo regresó a casa. Pero si su esposo era un leproso, era alguien repulsivo, era alguien sucio, era alguien inmundo. Dijo: usted lo ha dicho, era porque tuvo un encuentro con Cristo y fue completamente limpio, fue completamente sanado. Esto se empezó a divulgar, mis amados hermanos. Se subió al Facebook, se subió al perfil. Ahí estaba ese hombre tomándose selfies de testimonio de que había un Cristo vivo, de que lo había sanado, lo había limpiado. Y te voy a decir algo: cuando tú recibes un milagro de parte de Dios, tú no te puedes quedar callado, porque hay un gozo, hay una alegría y hay una experiencia que tú dices: yo no puedo quedarme callado, yo entiendo que Dios me ha sanado. ¿Cómo puedo quedarme callado con esto? Ahora, no solamente eso, sé que hay personas que están padeciendo lo mismo que yo, y si Cristo lo hizo por mí, Él puede hacerlo también por Él. Así que le voy a compartir lo que el Señor hizo por mi vida. Cuando Cristo realmente hace algo en nuestra vida, es imposible quedarnos callados, amada familia. Es imposible.
Alguien en una ocasión me dijo: yo no creo en milagros. Digo: pues tú no crees, creo que ni en la luz eléctrica. Pero a mí que el Señor me sanó de epilepsia y que me sanó de tuberculosis, no me vengas a decir que el Señor no sana. Porque como dice mi pastor, traigo los pelos de la burra aquí en la mano, y te puedo decir que Cristo sana, y que Él está vivo, y que Él puede cambiar, y que Él puede liberar, y que Él puede transformar. Este hombre tenía un testimonio visible. Pero quiero ir concluyendo con este tema. Mire lo que dice la Biblia. Dice que Jesús no podía entonces ahora entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos. Escuche con atención esto, familia, y aquí termino. Antes de que este hombre fuera sanado, Jesús podía entrar en la ciudad, pero el leproso no podía entrar a la ciudad porque él estaba leproso. ¿Me explico? Antes de que este hombre fuera sanado, Jesús sí podía entrar a la ciudad, pero el hombre que estaba leproso no podía. Sin embargo, cuando Jesús sana o limpia a este hombre, ahora resulta que este hombre sí puede entrar a la ciudad, y Jesús ya no puede entrar a la ciudad, sino que se queda afuera. Diga conmigo: intercambio. No, una vez más conmigo: intercambio. ¿Sabe lo que ocurrió aquí? Que hubo un intercambio. ¿Sabe lo que ocurrió en la cruz del Calvario? Hubo un intercambio. Jesús, pecados, Jesús, maldades en su cuerpo, la cruz del Calvario, y a cambio de eso, Él me dio libertad, me dio sanidad, me dio misericordia, me dio restauración. Lo que hubo aquí fue un intercambio. Lo que Jesús hizo con este hombre fue un intercambio. Jesús tomó su lepra y la llevó en la cruz del Calvario, y a cambio de eso, Jesús dio de su sangre a este hombre para ser total y completamente limpio para toda su vida. Levanta tu mano ahí en tu lugar y empieza a orar al Señor. Amado Espíritu Santo, dile: gracias, 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 Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Dile: Señor, gracias. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu sacrificio. Yo te quiero invitar para que ahí en casa empieces a orar al Señor. Levanta tu voz, levanta tu oración. No importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea tu condición, pero un encuentro con Cristo puede transformarte. Si tan solamente te humillas ante Él y le reconoces como tu Señor y Salvador, Él puede limpiar la lepra del pecado que está destruyendo tu vida. No importa cuál sea tu situación. Quizás estás padeciendo de alguna dolencia física. Quizás estás padeciendo de alguna enfermedad que te ha aterrado, te ha atemorizado. Y tú dices: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? Voy solamente a trabajar para ganar para el medicamento, ¿y con qué van a comer mis hijos? Señor, ¿por qué me tuvo que ocurrir todo esto? Quizás estás padeciendo de una situación tan difícil donde todos te han abandonado. A este hombre lo habían abandonado sus hijos, quizás sus amigos, o si no lo habían abandonado, él tuvo que alejarse para no infectarlos, para no causarles mal. Vivió completamente una soledad terrible, pero escuchó a Jesús, escuchó hablar del Señor. Ahí donde tú estás, si quieres ponerte de pie, vamos a orar al Señor. Sigue orando, orando a Dios.
Sigue orando. Amado Padre Celestial, yo levanto mi voz en esta hora y oro, Señor, por todas aquellas personas que están, Dios mío, viendo y escuchando esta transmisión. Quizás están atravesando por una situación difícil, pero yo sé que un encuentro contigo puede cambiar, Señor, sus vidas, puede transformarlas. Oro también, Señor, por aquellas personas que quizás se han enfermado, Señor, han contraído el virus, Señor, y que quizás se encuentran aislados, y que quizás, Señor, la familia se encuentra en un momento de miedo, en un momento de angustia, en un momento de dolor. Hay una incógnita. Hay una incógnita si papá, si mamá volverá a casa. Hay una incógnita si veremos la recuperación de esa familia. Y oro en este momento, Señor, por aquellas personas, Dios mío, que están en su casa o que están quizás, Señor, en un consultorio médico. Señor, la última palabra tú la tienes. Señor, la última palabra tú la tienes. Y yo pido en este momento, amado Dios, que el poder de tu gloria sea manifestado, que el poder de tu presencia sea manifestado, Señor. Oro en este momento, amado Dios, que tu presencia fluya, ministre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Restaura, levanta, transforma, cambia, Señor, transforma. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo elevo mi voz en esta hora. Yo quiero invitarte para que ores ahí por tu familia. Si tienes un familiar que está padeciendo alguna situación, alguna necesidad, ora por él. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Dile: Señor, yo sé que tú puedes tener misericordia. Tú eres un Dios de misericordia. Señor, la última palabra tú la tienes, Señor. Sabemos que tú eres un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios maravilloso. Confiamos en ti. Confiamos en ti, Señor. Oh, amado Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Aquí estamos delante de ti. Toma nuestra vida, nuestro ser, nuestro corazón, Señor. Oh, bendito Dios, en ese nombre que es sobre todo nombre, yo declaro, Dios mío, yo declaro en este momento, Señor, tu presencia manifestada en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Das todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada.